pero los obreros son ¿qué? Son pocos. Y el texto que vamos a leer lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el capítulo 9. Ahí se habla de un personaje que se llama Ananías. Ananías, bueno, en Hechos hay varios Ananías. Está uno, está este piadoso, este hombre que hizo las cosas bien, y está el otro Ananías que junto con su esposa fueron condenados, pero ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de Ananías el bueno, si podemos decir que hay alguien bueno. Ananías 9, perdón, Hechos 9. Hechos 9. Vamos a leer el capítulo, del versículo 1. Y dice, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, del Señor, vino al sumo sacerdote. Si quiere, vamos a leerlo ahí en pantalla. Sigamos. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él temblando y los hombres, bueno, sí, el siguiente, el 7. Él dijo, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron los ojos, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y es palabra de Dios. Como decía, hermanos, al principio, este es un personaje, Ananías, del cual se conoce poco. De hecho, solamente aparece en este capítulo. Las veces que aparece más adelante en Hechos es el relato en Hechos 22 y Hechos 26. Vuelve y aparece Ananías, pero es Pablo narrando su conversión.
Pero solamente se menciona a Ananías ahí, en el capítulo 9. Y se menciona en ese caso específico. Dice que era Ananías, era un judío que vivía en Damasco. Y dice que tenía buen testimonio. Era un hombre de buen testimonio. Pero este hombre, Ananías, cumplió una obra que quizás otras personas quisieran hacer. Porque fue la persona que escogió Dios para administrar y guiar al apóstol Pablo en sus primeros momentos de conversión. El apóstol Saulo, que en ese momento era Saulo, dice que iba en un caballo, iba hacia Damasco. ¿Y con qué fin iba Saulo? Iba a perseguir a los cristianos, los iba a encarcelar y también a matar. Él era el que estaba liderando esa causa. Pero dice la Biblia que en el camino se le apareció Jesús y le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces la pregunta que hace Saulo es, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero el texto que leímos, que una vez que él cae del caballo, ¿cómo queda? ¿Cómo es su condición física? Dice que él queda ciego. Además dice que los hombres que iban con Saulo, ¿qué pasó con ellos? Oían la voz, pero no veían a nadie. Versículo 7. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo allí 3 días. Entonces, ¿cómo es la condición de este hombre, de Saulo? Un hombre ciego, que hasta ese momento era un hombre arrogante, un hombre perseguidor, ahora está mansito, porque Jesús le aparece y le dice lo que le dijo, pero ahora está ciego, lo tienen que llevar de la mano hacia Damasco, y dice que duró 3 días allí. Pero no solamente estaba ciego, dice que duró 3 días sin comer ni beber. Entonces, una condición muy frágil, una condición muy vulnerable, la de Saulo hasta ese momento. Y es en ese momento, en esa condición, en esa experiencia que tiene Saulo cuando aparece este personaje. Y dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Varias cosas interesantes en este capítulo. Primero, dice que aparece un Ananías. Es interesante cómo coloca el texto allí, ¿verdad? Un Ananías. No sé si es que fue una traducción, pero me llama la atención eso. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Si nosotros vamos a el capítulo 22, vamos a buscar el capítulo 22 y vamos a leer del capítulo 22 el versículo 12. ¿Qué dice? Hechos 22, 12. Entonces, uno llamado Ananías, hombre piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban. Entonces, uno llamado Ananías, varón, miren las características de este hombre, un varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Hay otra versión diferente a esta que dice, no sé si alguien la tiene, dice, había un tal Ananías.
Dice, había allí un hombre llamado Ananías. Ok, y de pronto si conseguimos otra que dice que había un Ananías, y hay otra que dice había un tal Ananías. Eh, Características, un hombre piadoso, un hombre consagrado, un hombre de buen testimonio, pero era un tal Ananías, era un Ananías. ¿Qué significa eso? ¿Qué da a entender cuando dicen, sí, ahí está un tal Urbano, sí, una tal Olga? ¿Qué denota eso? ¿Qué da a entender? Sí, era una persona común, era una persona normal. Cuando quiere destacar a alguien, le dice, ahí está el doctor, ahí está la doctora, está el licenciado, la licenciada, los títulos. Pero este hombre no tenía ningún título. Era un tal Ananías, un, una persona sencilla. Ya la encontró. ¿Qué versión es? Nueva versión internacional. Repítelo otra vez, Rosalía. Muy bien, vino a verme un tal Ananías. Era un hombre sencillito, un hombre normal. Pero Dios lo usó para una gran obra. Dios lo usó para un gran trabajo. Amén. 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 Total. Así es. Era un hombre que estaba allí, y dice, era un hombre piadoso, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio y estaba lleno del Espíritu Santo. Él sabía para qué había sido llamado, estaba cumpliendo su misión calladito, sin tanto alboroto, él cumplía su trabajo y estaba siempre dispuesto y estaba disponible para recibir las indicaciones de Dios y hacer su santa voluntad. Qué buen testimonio. Y dice la Biblia que Dios primero se le aparece a Saulo y le dice, mira, ve a la calle derecha, ve a tal lugar, a Damasco, allí vas a llegar y se te van a dar las indicaciones. Pero Dios también se le aparece a Ananías. ¿Y qué le dice Dios a Ananías? Versículo, creo que es el versículo 9, capítulo 9, ¿no? Vamos al capítulo 9, otra vez. Y entonces viene en el 11 y le dice, vamos a leerlo. Sí, léelo, por favor. Amén. Y entonces, Ananías, ¿qué responde? Ananías, versículo 13, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Claro, Ananías era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero también estaba preocupado. ¿Y por qué estaba preocupado? Claro, este sabía que este que venía, pues sí, señor, está dando la indicación, sí, pero es que me vas a meter en la boca del lobo, me vas a meter así. Claro, estaba preocupado. Y le dice, Señor, sí, yo soy obediente a ti, Padre, y todo, pero yo he oído que este hombre es sanguinario, que este hombre es violento.
Y el Señor le dice, no, no te preocupes. Ya yo hablé con él. Ya yo le dije a él. Ya yo me le presenté a él. Una doble revelación. Dios se le revela a Saulo, pero Dios también se le revela a quién? A Ananías. No, así es. Y sigue siendo así. Dios habla. Dios sigue hablando. Y Dios se sigue revelando. Dios se sigue revelando. Lo que usted dijo ahorita, el testimonio que dio, fue prácticamente lo mismo. Y Dios sigue mostrando, Dios sigue revelando, Dios sigue. A veces a uno le llega el nombre de alguien. ¿No les ha pasado eso? Mira, hoy ora por, ora por alguien. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Que le llega un nombre en la mente. Dios le está revelando algo. Así como sucedió con Ananías y Saulo. Pero quiero llamar la atención a eso. Que Dios se le presenta primero a Saulo y le dice, mira, ve a tal lugar. Allá te van a esperar. Pero antes que llegue, Dios se le aparece también a quién? A Ananías y le dice, mira, aquí va a llegar este fulano, este Saulo. ¿Ok? Y Dios da las indicaciones precisas. Es correcto. Y gracias hermano, porque esa es una constante que hay en Hechos y en gran parte de la Biblia. Cuando Dios quiere hacer una obra, no solamente se lo revela a una sola persona, sino también a quién, a otra persona. Pasó con Cornelio, pasó con Pedro. A veces en la iglesia, no sé si les ha pasado, a mí me pasa muchas veces que llega una hermana y me dice, pastor, Dios me reveló que usted tal, tal, tal. O Dios me reveló que en la iglesia de tal, tal, tal. ¿Se ha pasado eso? Pero entonces yo digo, hermana, pero a mí Dios no me ha revelado nada de eso. O sea, yo creo que, yo creo que tiene que haber, ¿cierto? Una correspondencia, sí. Sí. Son las personas que están esperando. Están esperando que Dios, bueno, Dios ya nos dio la revelación a nosotros, porque nosotros somos discípulos de Dios. Entonces, Saulo puede ser mi hijo, puede ser mi esposa, puede ser una amiga. Así es. Entonces, Dios nos está diciendo en este momento que pongamos, que seamos los Ananías y salgamos a hacer la obra que Dios nos está encomendando en este momento. Así es. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar, hermano Miguel. Amén. Mensaje de estar siempre disponibles, dispuestos a escuchar la voz de Dios para cumplir con su misión. Sí, hermano. Sí, hace algunos años estaba estudiando al respecto de eso y descubrí una explicación que dice que Saulo no podía creer de lo que hablaban los discípulos. No podía aceptar que unos pescadores le dijeran la verdad de Jesús. No podía aceptar eso. Así que tuvo que ser exclusivamente Jesús, directamente Jesús que se encontrara con él y le dijera la verdad. Y viene lo más ah, quizás complicado para él. Una persona bien humilde, como dice usted, un tal Ananías que lo prepara para la obra de Dios. Yo no puedo imaginar qué pasó por la mente de Saulo al entender que un desconocido lo prepara. Que él había escuchado de los discípulos, había conocido, los había perseguido, pero él nunca atendió de ellos una verdad, sino que
tuvo que ser detenido por Jesús, llamado por Jesús directamente, y luego un desconocido prepararlo para el ministerio. Así es, mi hermano Janes. Entonces, Ananías viene, dice la Biblia, que recibe, después de los temores, después de las inquietudes que tenía, después de su preocupación, Dios le dice, no, no te preocupes, recíbelo, porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, versículo 17, y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. Ya no lo recibió como, fíjate que Dios le dio la indicación, Dios lo preparó, y no lo recibió, hola señor Saulo, hola, no, hermano. Lo recibió como un miembro de la familia de fe. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante dice, cayeron de sus ojos como escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué pasó con ese Saulo? Versículo 20. Enseguida, ¿qué hacía Saulo? Comenzó a predicar. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban como atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más, ¿qué hacía? Se esforzaba, se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fue el Espíritu Santo quien hizo todo este trabajo en él, pero Dios usó a un tal Ananías para que fuera el discipulador, para que fuera la persona que lo introdujera, que lo guiara por el camino que finalmente llegó. Y de ese momento y para siempre, ya Saulo dejó de ser Saulo y se convirtió en el gran apóstol San Pablo. Pero hermanos, ¿saben? Ananías no era de los 12. Ananías no era de los 12. Ananías no era de los principales. Ananías no era Pedro. Ananías no era Santiago. Ananías no era ninguno de los 12. No era, pero Dios lo usó no solamente para que guiara, sino que dice que lo bautizó. Fue Ananías quien oró. ¿De quién? De este hombre. Y a través de Ananías, Dios le dio el Espíritu Santo al apóstol Pablo. ¿Cuál es la lección, hermanos, para nosotros y los que están aquí y los que están viéndonos en la transmisión? Dios está necesitando personas que estén disponibles, que tengan una actitud dispuesta de hacer su voluntad. Algunas veces usted dice, pastor, lo que pasa es que yo no he estudiado, yo no he hecho ningún curso, yo a duras penas sé leer, a duras penas sé escribir. No importa. No es con ejércitos ni con fuerzas cómo se acabará la obra, cómo se terminará la misión de la predicación del Evangelio. ¿Qué dice el profeta? ¿Es con qué? Es con mi espíritu como podremos terminar la obra del Señor. Aquí hay una gran enseñanza, familia, y es que todo aquel que se coloque con un corazón dispuesto en las manos de Dios, Dios puede usarlo para grandes cosas. ¿Estamos de acuerdo? Dios puede hacer maravillas con una persona que como Ananías esté disponible. Con un personaje común como Ananías, Dios puede hacer una obra especial. Porque Dios puede, dice, levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Una vez Moisés estaba todo temeroso
para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y para darle confianza, Dios dice a Moisés, toma esa vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, un pedazo de palo. Y entonces Dios le dice a Moisés, tira la vara. ¿Y quién se convirtió? En una serpiente. O sea, Dios no necesita muchas cosas. Solamente necesita que tengamos la voluntad, que tengamos la disposición de hacer las cosas. Y si tú tienes la voluntad, la disposición de hacer cosas, tú harás maravillas. Usted y yo haremos grandes cosas para Dios. Porque Dios lo único que necesita es eso, que tú estés disponible, que tú le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sabes leer, no sabes escribir, no tienes ningún título, no importa. Con un tal Ananías, Dios hizo una tremenda labor en pro de un gran discípulo, como lo llegó a ser el apóstol Pablo. Familia, que el Señor nos bendiga. Y yo espero que este mensaje nos ayude a que de ahora en adelante nosotros nos activemos, que solamente le digamos al Señor, Señor, si necesitas a alguien, heme aquí, Señor, lo que yo tengo es esto. Bueno, con eso que tú tienes, con eso poco que tú crees que tienes, Dios puede hacer grandes cosas. Con lo poquito que tú tienes, Dios lo puede multiplicar, porque Dios es el Dios de las obras que son imposibles para el hombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Dios puede sacar sonrisas del llanto. Él muestra su luz en la oscuridad. Dios cambia las quejas en dulces cantos. Renueva mi ser su forma de amar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entrega esperanza, convierte los sueños en realidad. Me invita a seguir, me inspira confianza, me da nuevas fuerzas para luchar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder
Cristo, yo te entrego mis labores, mis anhelos, mi salud y mi familia. Hazlo todo, todo nuevo. Cristo hace todo nuevo. El poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo. El error del pasado quedó atrás. He decidido confiar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cristo hace todo nuevo. Cristo hace todo nuevo. Cristo hace todo nuevo. Oramos. Gracias, Dios, te damos una vez más porque tu palabra nos habla en esta mañana. Queremos colocar en tus manos nuestros dones, talentos, nuestras capacidades, nuestra vida, para pedirte, Dios, que nos uses, así como usaste a Ananías, nos uses también a nosotros. Habrá alguien cerca de nosotros, habrá una persona en nuestro círculo, ya sea familiar, en nuestro círculo laboral, en nuestro círculo, en alguno el círculo escolar, de la universidad, del colegio, que al igual que Saulo, estará necesitando un guía espiritual, estará necesitando a alguien que lo conduzca por el camino a la salvación. Queremos decirte, Dios, que nosotros queremos ser ese alguien. De pronto muchos de los que estamos acá no tenemos grandes cualidades. De pronto no nos destacamos por tener grandes estudios o tener de pronto una capacidad o una elocuencia como la tenían otros personajes de la Biblia o de la vida cotidiana. Pero queremos pedirte, Dios, que con lo poco que tenemos, tú nos uses. Nos uses, Señor, para hacer grandes maravillas para la honra y gloria de Dios. No para la alabanza personal, no para que de pronto seamos nosotros destacados o nos reconozcan el trabajo, porque no somos nada, Señor. Solamente somos colaboradores tuyos y queremos pedirte, Dios, que nos uses de una manera formidable, de una manera maravillosa, así como usaste a este discípulo Ananías. Aquí, localmente, en la iglesia terzacana, allí en la transmisión quizás habrá una tal María, una tal Mónica, un tal Fidel, un tal Mauricio, un tal Libardo, una tal Olga. Señor, cualquiera sea la persona que esté escuchando este mensaje, quiero pedirte, Dios, que tú actúes de manera magistral, de manera portentosa, usándolo como usaste a Ananías. Seguramente habrá alguien necesitando de la presencia de un discípulo y queremos ser esos discípulos para honra y gloria tuya. Danos tu bendición para el resto de este día, para las labores de este día, para las labores de esta semana que inicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.